Hola iglesia, ¿cómo están? En este día queremos saludarles y desearles muchas bendiciones. De verdad que queremos poderles llevar un mensaje, una palabra de Dios a sus corazones que les edifique, que les anime y que les dé fuerzas siempre en todo momento. Queremos que también la administración sea un alimento espiritual, porque a través de la música, las melodías, podemos acercarnos al corazón de Dios y poder, así como decía uno de sus discípulos que se recostaba a su pecho. Creo que a través de las melodías y a través de la alabanza podemos recostarnos en su pecho y poder recibir ese amor, ese afecto que viene de Dios para parte de nosotros. Bueno, queremos compartirles con ustedes, antes de entrar a esta administración, quiero compartirles un versículo y está en Santiago 1, en el versículo 22 en adelante. Les quiero leer para que podamos entrar en este tiempo de bendición y de donde Dios quiere hablarnos a todos nosotros. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Quería compartirles esta palabra porque inicialmente está en el encabezado que dice: pero sed hacedores de la palabra. El Señor nos está instando a que seamos hacedores de ella. Y lo que les quiero hablar es acerca también de los diezmos y de las ofrendas. Sé que este es un tema en el que aún están criticando a muchos pastores, que porque en un tiempo de pandemia y en este tiempo donde muchos desempleos y cosas están sucediendo económicamente, los pastores siguen hablando y enseñando acerca de los diezmos y de todas las ofrendas que Dios nos habla en su palabra. Pero esto no es para favor de nosotros, pues es más, como pastores ni quisiéramos decir esto, pero es algo que el Señor nos insta, que les enseñemos al pueblo para que podamos entrar todos en la bendición y cubrir todo aquello que es nuestras finanzas. Mientras aún estaba, les comparto y les soy honesto a todos ustedes, mientras yo me afeitaba, el Señor me enseñaba y me decía: hay gente que le ha creído al diablo, porque es la voz del diablo, que en este tiempo no hay necesidad de diezmar ni de ofrendar. Estamos en un tiempo de transición donde la iglesia va a pasar de un, digámoslo así, de un nivel a otro, de una era a otra, donde no las cosas van a seguir siendo igual, pero el pueblo de Dios va a experimentar muchos cambios. Y la palabra que Dios nos daba para inicio de este año, no se me olvida, que eran vientos de cambio. Y de pronto muchos han dicho: esa palabra que Dios nos dio, pero de verdad que todo lo que ha venido sucediendo son vientos de cambio, están transformándose en muchas cosas, y la iglesia no va a ser la excepción. Pero si nosotros caminamos en obediencia, tomando la palabra, porque el diezmar y ofrendar no es algo que los pastores dicen, sino que Dios lo instituyó en su palabra. Y por eso este mensaje está siendo muy reiterativo y muy claro, y dice: pero sed hacedores de la palabra. Y esa es mi invitación. Cada quien forja su camino y busca pues como sus bendiciones, pero tú tienes que también forjar tu camino y darte la forma. Estoy hablando a His, y los que nos escuchan de otras iglesias, hazlo en tu iglesia, porque allí vas a encontrar tu bendición. Pero ideate la forma de que tus diezmos lleguen al alfolí, porque es bendición para ti, para tu casa, y vas a entrar en un tiempo donde Dios está prometiendo para su iglesia. Próxima predicación les voy a estar hablando de esto y les voy a estar ampliando mucho más. Pero como pastor del ministerio de His, queremos que tú cerques tu bendición, estés bajo la cobertura. Y es más, en los tiempos difíciles es donde Dios mira la actitud de nuestros corazones. No creamos a lo que el diablo está diciendo, que si no diezmamos, entonces las bendiciones van a estar ahí seguras y no se nos va a esfumar de las manos. No, van a ser cosas que
en nuestras manos se van a deslizar entre los dedos. Hay bendiciones momentáneas y a veces nos engañan y nos hacen creer que el diezmar no es en ese momento. ¿Saben? El maná cayó sobre todo el pueblo de Israel, pero ese maná lo propiciaron ciertos corazones que clamaron a Dios y le creyeron, pero otros comieron de él. Y lo que te quiero decir es, propicia tu bendición que sea segura y duradera por varias generaciones. No comas de lo que otro jaló en fe. Come lo que tú mismo propicias para tu casa, porque esa es la única bendición segura, lo que yo mismo genero y propicio para mi casa. Era una enseñanza que quería dejarte. Sé hacedores y no oidores olvidadizos. No seas como ese hombre que se mira en un espejo y dio la vuelta y se olvidó cómo era su rostro. Se tiene que devolver nuevamente a verse. Pero es lo que Dios está buscando, que seamos hacedores, porque la iglesia de Cristo va a pasar a una transición, a otra etapa, a otro nivel, a otra era, si lo podemos decir de esta forma. Y son cosas que se están transformando, pero la iglesia de Dios va a ser también renovada, y queremos que como ministerio, que tú haces parte de la iglesia de Cristo Universal, puedas también tener esa revelación, ese conocimiento de que Dios busca que estemos en una posición para que podamos recibir muchas bendiciones. Bueno, vamos a entrar en este tiempo de administración. También tenemos una sorpresa, alguien nos está acompañando, alguien del ministerio, y queremos que todos juntos podamos adorar, exaltar su nombre, que es sobre todo nombre. Cierra allí tus párpados donde estás. Y amigo o amiga, tú que me estás escuchando, que nos ves por primera vez, sé que este video lo ven en Estados Unidos y en otros países de esta tierra. Queremos es que la bendición de Dios venga hoy a tu corazón y que puedas, así como nosotros, disfrutar de su presencia, porque el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Queremos adorarte, Señor, y exaltarte. Queremos reconocerte a ti, que eres Dios en medio de nosotros. Espíritu Santo, hoy leía unos versículos en los cuales entendía que tú no vas a hablar nada más que lo que Jesús enseñó en esta tierra. Háblanos hoy y enséñanos tu palabra y tu bendición, Señor, sea siempre sobre todos nosotros. Y adoramos, Señor. Decimos tu presencia. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios, sopla en mí. Santo Espíritu de Dios.
alabamos tu nombre, Señor, y te decimos, no hay otro Dios como tú que nos guardas, que nos proteges, que eres digno de adorar, digno de exaltar. Sea, Señor, tu palabra como un estandarte que nosotros llevamos siempre hacia adelante, que tu palabra sea esa espada con la que derribemos y tumbemos, Señor, todo estorbo en el camino. Señor, levántate en favor de tu pueblo, levántate, Señor, en favor de tu iglesia en este tiempo y haz huir a nuestros enemigos. En tu nombre declaramos que todo enemigo que se acerca a tu iglesia huye, Señor, al miedo, a la escasez, a la miseria, todo esto que angustia, Señor, los corazones. Hoy declaramos libertad en tu corazón y en cada corazón de los que escuchan este mensaje, Señor. Dios, te adoramos. Tú eres nuestra cobertura, tú eres nuestra protección. Recibe, Señor, siempre con agrado nuestra alabanza. No es una perfección porque nuestros corazones, nuestras habilidades, Señor, están en formación, pero el amor que hay en nuestro corazón y las actitudes que ponemos, Señor, que puedan subir de delante de ti. Queremos honrarte, tu presencia en este lugar, Espíritu Santo. Queremos honrarla a ti, Jesús, tus pensamientos que siempre son más altos y que son los que nosotros queremos tener. Los honramos, los exaltamos. Señor, tu palabra dice que el que te reciba a ti, recibe al Padre. Y a ti, Padre, te queremos honrar y honrar, Señor, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes. Padre, te queremos que dirijas y guíes nuestras casas, nuestras vidas. Nos sometemos a ti en alabanza y en adoración. Señor, gracias por este tiempo que nos permites de verdad poder con nuestras voces, con instrumentos, poder acercarnos a ti, a tus atrios, al lugar donde tú habitas, donde tú moras. Señor, tú dices, y no es mentira, que tú estás atento, tu oído está atento, Señor, a tus hijos cuando te alaban, cuando te adoran, cuando te hablan, cuando oramos, cuando te buscamos. Gracias, Señor, porque en este momento yo puedo entender y soy consciente de que tú estás atento al clamor, Señor, de nuestros corazones en esta alabanza. Y todos los que estamos acá adorando, Señor, tu palabra dice que hay necesidades en nosotros, pero tú las sufrirás conforme a tus riquezas en gloria. Y mientras adoramos y mientras exaltamos, no necesariamente tenemos que decir de todas nuestras necesidades, pero sí, Señor, va a haber una respuesta de tu corazón, porque vas a suplir lo que cada uno necesitamos, porque lo que hemos hecho hoy en esta noche es acercarnos a ti y adorarte de todo corazón. Señor, te reconocemos como Señor, Dios nuestro y protector de toda esta tierra. Tu palabra ha establecido, Señor, luz, tu palabra ha establecido estabilidad y tu palabra ha establecido todo lo que nuestros ojos ven y comprende hoy, Señor, que se sostiene es por ti. Gracias, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar y te adoramos, te exaltamos. Bendecimos, Señor, nuestras familias en tu nombre, Jesús. Gracias. Aquellos todos que están en esta actitud de adorar, de exaltarle, no dejes de exaltar y de glorificar su nombre. Siempre, mientras puedas, mientras caminas, mientras vas en un bus, en un transporte, no dejes de adorar, de exaltar su nombre. Iglesia, verdad que queremos instarles y motivarles cada día más a que nos acerquemos a Él y que le pidamos que nuestros pensamientos sean renovados por los de Él. Mi esposa trae una palabra de bendición y queremos que estés ahí atento también para que puedas recibir este mensaje. Hola iglesia, ¿cómo están? Es un enorme placer tener este privilegio de predicar la palabra del Señor una vez más y sé que va a ser de edificación para tu vida. La palabra que el Señor me dio, el tema más bien, tiene un título que se llama Pagando el Precio. Y vamos a buscar en la palabra, en Marcos 8:34. Dice así la palabra.
Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, aquí está hablando de Jesús, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se los vuelvo a leer. Llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Señor, yo te doy gracias por esta enseñanza, esta palabra que tú traes hoy a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú revelando la palabra y enseñando a cada corazón, Señor, a que tenemos que ser entendidos de lo que tú nos hablas. Yo hoy declaro que todo embotamiento en los oídos, que toda ceguera espiritual, que toda dureza de corazón va a ser quitada, para que tu palabra pueda correr en ellos y fluir y cumplir el propósito por el cual tú la estás enviando, porque sé, Señor, que es de tu corazón. Porque sé que es lo que tú quieres enseñarle a la iglesia, porque entiendo, Señor, que tú quieres edificar una iglesia firme, con cimientos firmes, Señor, con cimientos puestos en la roca y no en la arena, para que cuando vengan esos vientos huracanados se den con ímpetu contra nuestras vidas, porque siempre van a ocurrir momentos de tormentas. Esos momentos difíciles no nos vayan a derribar, porque nosotros estemos bien cimentados, Señor, en tu palabra. Yo te doy gracias, Espíritu Santo. Te pido que utilices mi vida como un instrumento del amor tuyo, mi Dios precioso, y te doy gracias, Padre, porque siempre estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Hay una controversia en estos tiempos de la manera como se está predicando el evangelio. Algunas personas lo están volviendo como un conflicto y critican a este porque lo hace de otra manera, a este porque lo hace de otra manera, y algunos hacen crecer sus iglesias hablando solamente de qué, de prosperidad, hablando de milagros y hablando de grandes beneficios sin hablar de las consecuencias por el pecado. Otros hablan de la autoridad que tenemos en Cristo, y es verdad, quiero que entiendan. Tenemos autoridad en Cristo porque somos parte de su iglesia. Tenemos autoridad en Cristo, pero hay personas que dicen que como Él ya pagó el precio, nosotros solo tenemos que sentarnos a esperar los resultados sin hacer ningún esfuerzo. Entonces otros hablan de profecías y otros hablan de esto y otros que quieren es tener muchos miembros, pero se les olvida lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Acomodan la palabra a su antojo, cumpliéndose lo que dice 2 Timoteo 4, 3 al 4. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Comezón de oír, estábamos leyendo que la gente va a tener comezón de oír. Comezón de oír es querer que se le predique lo que la gente quiere escuchar según sus propios deseos carnales. Ustedes dirán, ¿cómo así? Leíamos que hay algunos que enseñan según sus propias concupiscencias. Una concupiscencia es un deseo exacerbado por cosas materiales. Cuando usted busca el significado en el diccionario van a ver que se va mucho sobre todo en los deseos sexuales, pero aquí estamos hablando ya de cosas que la gente quiere que le predique. La gente quiere que le prediquen cosas que a ellos les gusta, cosas que a ellos les gusta escuchar, no cosas que a ellos los intranquilice, que a ellos los incomode. Es más, hay gente que se va de la iglesia o salen de escuchar un sermón o están escuchando un sermón a través de las redes y empiezan a incomodarse, empiezan a fastidiar y dicen, ay, no me gusta. ¿Sabe qué? Cuando usted sienta que usted está siendo incomodado por la palabra, es porque la palabra está haciendo efecto, porque comezón significa sensación molesta que se siente en alguna parte del cuerpo. ¿Y qué pasa? La gente tiene molestia de escuchar que se les predique de santidad, que se les predique de arrepentimiento, que se les predique de perdón. La gente no quiere que se les predique de que tienen que tener un cambio de mentalidad, un cambio de vida, porque simplemente no quieren pagar el precio. Pero otra cosa es muy diferente lo que dice la palabra en Deuteronomio. Y está en Deuteronomio capítulo 30, versículo del 11 en adelante. Yo les leo.
porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais pasando el Jordán para entrar a tomar posesión de ella. Si somos entendidos en lo que Dios está diciendo en esta palabra, vamos a ver que realmente el Señor sí quiere bendecirnos, pero debemos de entender que a veces hay obstáculos en la oración que nosotros hacemos, y hay obstáculos que hacen que los cielos se vuelvan de bronce, y esos obstáculos se llaman pecado. Nosotros tenemos que entender que nuestro Padre quiere bendecirnos más allá de los límites de nuestro entendimiento. Pero debemos de aprender a aceptar la palabra tal como es, sin ponerle ni quitarle, no buscando acomodarla a nuestro antojo, sino vivir la palabra conforme Dios quiere. Empezamos leyendo que dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Dice el Señor que está cerca en nuestra mente y en nuestro corazón para que lo cumplamos. En esos días escuchaba una predicación del pastor Rudy Gracia, donde él decía que nosotros entendemos lo que queremos entender, que nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Y él no sacaba a los impíos y a los cristianos, él hablaba de todos en general, y hacía énfasis en ese versículo que Jesús les decía a los discípulos, que él le predicaba a la gente por parábolas para que viendo no vieran, y para que oyendo no entendieran y se arrepintieran y él los sanara. Muchas veces yo pensé acerca de este versículo, Señor, pero entonces la gente ¿cómo va a hacer para arrepentirse? Si están cegados y usted no les quita esa venda. Pero entendí, según lo que hablaba este pastor, que nosotros sí entendemos, porque Dios nos dio sabiduría a todos, que nosotros vamos creciendo en sabiduría, y que el Espíritu Santo es la sabiduría, y cuando nosotros tenemos una relación con Dios entendemos muchas cosas, claro que sí, porque se quita esa venda de nuestros ojos. Pero me hizo recordar el tiempo cuando yo no le había entregado mi corazón a Cristo, y el Señor empezó a tocar a las puertas de mi corazón. No lo hizo una vez ni dos, lo hizo muchas veces, y yo en cierta forma fui muy reacia a entregar mi vida a Cristo. Me hablaba mi suegra, me hablaba mi esposo, que en ese tiempo era mi novio, y yo hacía como caso omiso. Y también en el trabajo donde estaba, una compañera me hablaba, y yo sé, porque yo lo experimenté, que dentro de mi interior yo sabía que lo que las personas me decían era verdad, que yo necesitaba un cambio de vida, pero yo simplemente no quería tener una transformación, yo no quería cambiar mi estilo de vida. Pero luego el Señor tuvo que hacer muchas cosas en mí, porque la palabra se cumple, y el que Él escoge para ser salvo, Él lo llama, y Él lo llama, y Él lo llama. Claro que nosotros tenemos que tener nuestro oído dócil a su voz. Tuvo que pasar algo difícil en mi vida para entender que necesitaba de Dios, y Él fue misericordioso, y lo que yo necesitaba en ese momento, ese milagro que necesitaba, que se los hablo francamente, fue la restauración de mi hogar, porque se me había destruido con 3 meses de casada apenas que tenía. Cuando yo vi la necesidad de verdad de un milagro, ahí sí me acerqué a Dios y le dije, Señor, si es verdad que tú existes y todas estas cosas que me hablas son verdad, entonces ven y transforma
transforma mi vida y cambia mi hogar. Y fue lo que hizo. Desde ese mismo instante el Señor comenzó a hacer su obra en mí. Pero yo entendía cuando la gente me hablaba, pero hay veces que nosotros cerramos nuestros corazones. Y yo les digo, puedo entender que las personas sean difíciles cuando no tienen una relación con Dios, pero personas que llevan años caminando con Cristo y siguen cegadas y siguen comportándose de una manera tan carnal, comportándose de una manera que no es digna de un hijo de Dios, porque todavía hay odios, hay resentimientos, hay malas costumbres, hay vicios, hay palabras deshonestas. Tenemos que preguntarnos por qué no hay un verdadero cambio en nuestras vidas. Tenemos que preguntarnos qué nos falta hacer para poder tener ese verdadero cambio. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos hacer? Es tener arrepentimiento en nuestros corazones. Porque no se va a salvar todo aquel que va a una iglesia o todo aquel que escucha una predicación. Se va a salvar aquel que se arrepiente de corazón de sus pecados y acepta a Cristo como su Señor y Salvador y trata de vivir una vida agradable a Dios. ¿Por qué digo trata? Porque es difícil a veces, con muchas cosas que nos enfrentamos diariamente, que nos hacen enojar, que nos hacen poner indispuestos, que nos hacen poner tristes. Pasan muchas cosas. Pero ahí está Dios siempre dándonos la mano y queriéndonos ayudar a que nosotros avancemos, porque Él nos quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. El Señor promete que si cumplimos acertadamente sus mandamientos, viviremos seguros y seremos multiplicados. Es lo que leíamos. ¿Qué significa esto? Estar bendecidos, tener salud, tener abundancia, porque Él promete darnos también la tierra en posesión. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las promesas que Dios te ha dado son en el sí, en el amén. Pero como yo les digo siempre, iglesia, antes de una promesa siempre hay una demanda. Y en este caso dice el Señor, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. Entonces, no se trata de vender un evangelio de prosperidad y facilismo. No es mentirle a la gente diciéndole que no tienen que pelear sus batallas cuando sí lo tenemos que hacer. O menos decirle a la gente que nunca van a tener falta de nada y que todo va a ser color de rosa. No, la vida a veces es difícil. Y tenemos que enfrentarnos a una vida que Jesús también se enfrentó, pero que salió victorioso. Yo les digo, hay muchas promesas de Dios para nosotros, pero hay veces que el Señor nos quiere bendecir, pero viene el enemigo con un argumento diciendo, no lo puedes bendecir porque Él está fallando. Porque si somos entendidos, el Señor dice, si ustedes, yo les voy a dar estas promesas, yo los voy a hacer prosperar, yo los voy a entrar en la tierra que les dije, yo voy a cumplir cada cosa que te he dicho, aún los suspiros de tu corazón, el Señor los quiere hacer realidad. Pero tienes que tener un cambio de vida para que esos argumentos que el enemigo tiene se caigan y sean anulados. Predicar la palabra del evangelio significa enseñarle a la gente a amar al que fue capaz de entregarlo todo por amor a nosotros, que se llama Jesús. Es ponerlo a Él como ejemplo en todas las cosas, porque Él pagó un alto precio para darnos salvación, para darnos liberación, para darnos bendiciones, las que estamos esperando, las que queremos tener y las que Él quiere darnos también. Él nunca se quejó. Dice la palabra que cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición, sino que entregaba a Dios su causa. Ahora yo les pregunto, cuando una persona los ofende, ¿cuál es la actitud que ustedes están tomando? ¿Están bendiciendo al enemigo o están devolviendo mal por mal? Si digamos yo voy caminando, me tropiezo y me doy en el dedo pequeñito con alguna cosa que duele bastante, yo sé que a todos nos ha pasado, ¿qué es lo primero que sale de su boca? Ay, 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 o ay, ustedes saben qué. Porque todavía si llevamos tiempo andando con el Señor tienen que estar estas palabras feas en nosotros, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuestionémonos qué es lo que estamos hablando, cuáles son las conversaciones que nosotros estamos teniendo. ¿Será que las cosas que nosotros decimos nos están edificando y que nosotros somos luz para la gente que está en tinieblas o somos iguales a ellos?
tenemos que ser ejemplo de Jesús. Él decía cuando Lázaro, cuando él pedía algo, él estaba seguro que el Padre lo escuchaba. Y todos sabemos cuando Lázaro lo enterraron, ya llevaba 4 días muerto. Y él vio a todas las personas allí llorando, vio a sus hermanas llorando y dice la palabra que tuvo compasión de ellas y lloró. Y luego oró al Padre, le decía: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, pero yo lo digo es para que estas personas también te conozcan. Pero aún sabiendo que el Padre lo escuchaba, él, cuando iba a ir a la cruz, allí en el Getsemaní, oró también al Padre diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible que yo no tenga que pasar esta prueba. Le oró 3 veces al Padre, pero no halló la respuesta que quería. Eso no significa que él se iba a enojar, y hay veces que nosotros, cuando no recibimos la respuesta que queremos escuchar de Dios, nos enojamos y nos alejamos y decimos: no es verdad, buscar a Dios no sirve, es que el Señor no prometió, como les decía ahorita, que nunca van a haber problemas o que nunca van a haber necesidades. El mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero dijo que confiáramos que Él había vencido el mundo. Todas las personas sufren, no crean que solamente sufrimos los que buscamos de Dios, pero no, hay una gran diferencia. Nosotros sabemos que estamos con el ganador, porque nosotros sabemos que Jesús no se quedó muerto, sino que resucitó, que venció a la muerte y que pudo vencer sobre todas las cosas que a nosotros nos dañan. Esa es la seguridad, que no estamos con el que pierde, que estamos con el protagonista de la película, no el que se muere, sino el que está vivo, el que sigue peleando tus batallas contigo, porque no estás solo, el que te fortalece, el que te llena de fuerza, el que te llena de poder, el que te motiva. Por eso Jesús tiene que ser nuestro ejemplo a seguir, porque Él amó al Padre, anduvo en sus caminos, guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, y nos enseñó que en la obediencia está la bendición. Y les voy a leer en Efesios 2. En Efesios 2, que dice así: estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, no en el nombre de Pedro, de Juan, de cualquiera, no, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Podemos ver acá la grandeza de nuestro Dios. Si ponemos el ejemplo de Jesús, podremos ser bendecidos también como Él lo fue, porque Él pasó todo ese sufrimiento, pero acabamos de leer que luego Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Nadie puede acercarse al Padre sino a través de Jesús. Todas las cosas están sometidas bajo sus pies y Él tiene toda autoridad, todo poder y todo señorío. Esa fue, digamos, la recompensa de su obediencia. Si nosotros somos obedientes, también vamos a recibir recompensa, y es lo que yo quiero, iglesia. Yo quiero que ustedes sean bendecidos y no quiero que el enemigo tenga argumentos para impedir que ustedes reciban sus bendiciones. No es por obras, porque cualquiera me podría decir: pero es que no es por obras, dice la palabra que es por gracia, sí, pero hay veces que la gente se le olvida lo que significa la gracia, y por eso siguen pecando y haciendo lo que quieran y dicen: no, es que yo sé que el Señor me perdona porque la gracia cubre todos los pecados. Sí, está bien, la gracia cubre multitud de pecados, pero dice la palabra: no vayáis a perder una salvación tan grande. Hay gente que está predicando que la salvación no se pierde. Claro que la podemos perder, porque Dios no va a venir a bendecir a gente que no obedece a sus mandamientos, que no obedece a sus palabras, y que nosotros no podemos pecar deliberadamente. Aquellos que dicen: no, yo sigo haciendo mi vida, yo sigo haciendo lo que a mí me da la gana y luego yo me arrepiento porque Dios es bueno y me perdona. Te lo digo, estás tan equivocado. De Dios nadie se burla. Y ahí, si tú tienes ese pensamiento, estás pecando deliberadamente, sabiendo que lo que estás haciendo está mal hecho. Es diferente cuando cometemos pecados y nos duele ofenderlo, y nos duele, y luego decimos: Señor, perdóname, yo no quise hacerlo. Pero pecar y decir: no, listo, ya, Dios hizo todo y ya. Tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Eclesiastés 8:12 dice: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que le irá bien a los que a Dios temen,
los que temen ante su presencia. Hay algo que también pasa, y es que la gente se pone a mirar cómo otras personas impías prosperan. Lo dice aquí la palabra. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo sé que le irá bien a los que Dios temen, a los que temen su presencia. Miren, no podemos nosotros fijar nuestra mirada en las cosas que perecen. Nuestro galardón es estar con Jesús, es estar en su presencia cuando nosotros partamos. Ya las bendiciones, porque yo también quiero bendiciones, yo quiero una mejor casa, yo quiero un mejor carro, yo quiero que mis hijos sean profesionales, yo quiero que tengan buenos empleos, y sé que todas esas bendiciones las podemos recibir si las ponemos en las manos del Señor, pero yo siempre les hablo a ellos que el mayor galardón, que el mayor tesoro es estar un día en la presencia de Dios. Y hay gente que se preocupa mucho por darle a los hijos lo que necesiten materialmente, pero se les olvida edificar espiritualmente a sus hijos, porque dicen, no, es que con tal de que mi hijo esté bien, va, si mi hijo tiene que pasar una necesidad, yo prefiero que pase una necesidad, pero que no se muera espiritualmente y que se seque espiritualmente. Mi enfoque y el de mi esposo ha sido siempre enseñarles que Jesús es primero. Ellos nos han visto a nosotros en nuestras actitudes, en nuestra manera de buscar a Dios, y ahora ellos hacen lo mismo. Yo no tengo que estar corriendo a decirles, vea, ore, ore, porque ya ellos lo hacen, porque fue el ejemplo que yo les di. Si ellos en algún momento se apartaran, me dolería mucho mi corazón, pero sé que mi labor ya estuvo hecha. Y a eso es lo que les invitaba hace 8 días en la administración, cuando les decía que alabáramos a Dios, que lo buscáramos, pero hay gente que no lo alaba, no les gusta adorar a Dios. Ahora yo les pregunto, si estuviéramos acá toda la iglesia, si yo les hiciera esta pregunta, yo les dijera, ¿cuántos se quieren ir con Cristo? Yo sé que todos alzarían las manos. Entonces, si ustedes quieren estar en una eternidad con Cristo, quieren estar en una eternidad con Dios, ¿cómo es que no les regalan ni siquiera media hora de tu día? O sea, no entiendo. No tiene sentido. Si yo quiero estar en una eternidad con Dios, que me sane, que me salve, que me libere, que esté en el cielo con Él. Entonces, si usted quiere estar en el cielo con Él, empiece a mostrarle que en verdad quiere estar en el cielo con Él. Porque si le parece aburrido buscar al Señor, si le parece aburrido adorarlo, créame que en el cielo se va a aburrir igual. Entonces, si no empezamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, las cosas espirituales nos van a parecer aburridas. Pero lo que pasa es lo que les decía antes. Miren, es tan tremendo el Señor. Yo tenía una palabra que yo ya estaba contenta de predicarla, porque realmente yo sé que a nosotros, a todos nos gusta que nos digan promesas. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a prosperar, el Señor te va a dar esto. La palabra que me iba a dar el tema se llamaba Dios nunca te dejará. Y él ya me había dado unos ejemplos, unas cosas, pues yo ya había empezado a hacerla, pero cuando seguí escribiendo, el Señor me cambió totalmente la palabra y me dijo, quiero que le enseñes esto a la iglesia. Y yo, ay Señor, pues tan lindo lo otro, pero ¿cómo nos va a bendecir? ¿Cómo nos van a llegar esas bendiciones si todavía nosotros estamos mirando la parte carnal? Dios quiere bendecirnos, Dios quiere darnos muchas cosas. Y quiere que se rompa ese muro, ese obstáculo que hay. Dice la palabra, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Fortalécete en Dios, fortalécese en su palabra para que usted pueda seguir avanzando espiritualmente y tenga la autoridad para derribar esos muros, porque si usted no tiene autoridad espiritual, esos muros nunca van a caer. Hubo un ejemplo de unas personas que fueron a echar fuera demonios y decían, en el nombre del Dios de Pablo, en el nombre de esto. Y los demonios los cogieron, los avergonzaron, los desnudaron y les dijeron, a ellos los conocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Saben que muchas veces pasa así, nosotros les enseñamos mucho, hay que enfrentar enemigos, hay que pelear nuestras batallas, tenemos que derribar muros, tenemos que hacer, somos el ejército de Dios, pero un soldado sin armadura y sin armas, ¿qué puede hacer contra un enemigo? No puede hacer absolutamente nada. ¿Y cuáles son esas armas? Las armas de nuestra justicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y ya les hemos enseñado cuáles son. Y para poder tomar esas armas tenemos que empezar a tener un cambio de vida. Y les digo, se puede creer por milagros, se puede esperar bendición, se pueden cumplir promesas, sí, podemos ser bendecidos con toda bendición espiritual, pero tenemos que pagar el precio. Ustedes dirán, ¿cuál es ese precio? Tomar la cruz. Lo leíamos al principio.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz es tomar una opción radical de seguir a Jesús sin importar nada más. Hay una expresión popular que se usa mucho para animar a las personas para que no desistan en el intento de continuar un emprendimiento aunque se presenten obstáculos en el camino, y esa expresión es quemar las naves o quemar los barcos. Y el origen de esta expresión es bastante lejana, ya hace muchos años atrás, en el siglo III a.C., cuando Alejandro el Magno, no sé si alguno ha llegado a escuchar de él, era un gran líder militar, y él se iba a enfrentar en la costa de Fenicia a un ejército que, escuchen, no lo duplicaba, lo triplicaba en número, y en tropa, pues, en el ejército, y digamos que su tropa se veía ya derrotada antes de pisar el campo de batalla. Lo que hizo este Alejandro Magno cuando se bajaron de los barcos fue mandarlos a quemar, y les dijo esto a sus hombres de guerra. Les dijo: observad cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos no podremos volver a nuestros hogares, y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta, y es a través del mar. Y cuando regresemos, lo haremos de la única forma posible, en los barcos de nuestros enemigos. Esa debe ser nuestra consigna: quemar todo lo que nos hace retroceder en la búsqueda de nuestro Dios y en el deseo de entregarle completamente a Él nuestras vidas. Quema toda relación con el pecado, con el mundo, con lo que te quiera alejar del propósito de Dios. Quema todo puente que te haga cruzar a la vida pasada, a la vida de pecado. Quema amistades que no te sirven, que no te edifican. Quema actitudes que no le agradan al Señor. Si lo hacemos, Dios nos va a llevar a mejores puertos, donde nos va a llenar de bendiciones. Recuerden que tomar la cruz es negarse a nosotros mismos, a nuestros propios deseos egoístas, y dejar crecer a Jesús. Tomar la cruz implica disciplina y constancia. Tomar la cruz es dejar de ser cristianos infiltrados, como si trabajáramos en la CIA o en el FBI. Ay, que nadie se dé cuenta, porque qué pena en el trabajo que se den cuenta que yo voy a la iglesia o que yo busco de Dios. No, es que si se dan cuenta mis amigos con los que juego fútbol, no, qué pena. Yo hago esto calladito, Señor, yo te busco, pero yo les hago esta pregunta también. Cuando nosotros estemos delante del Señor, porque dice la palabra que todos vamos a comparecer delante de Él para dar, digamos, testimonio de lo que nosotros hicimos, bueno o malo en la tierra. Y entonces nosotros le decimos: ay, Señor, sí, tan lindo usted, déjeme entrar al cielo. Pero el Señor va a decir: yo no los conozco. Ay, sí, Señor, yo te busqué. Ah, pero te dio pena. Solamente cuando se avergüencen del Señor, piensen en ese momento en el que ustedes van a estar delante de Él. ¿Será que Dios nos va a aceptar? No importa lo que diga la gente, paga el precio. ¿Te van a hacer sentir mal? Sí. ¿Te van a hacer burlas? Sí, yo lo he vivido, pero eso significa pagar el precio. Pero ¿quién fue el que dio la vida por ti? ¿Fueron tus amigos, los del colegio, los del trabajo, los que juegan contigo? ¿O fue Jesús, el que también pagó ese precio? Él hubiera podido desistir, pero no lo hizo, por amor a nosotros. Tomar la cruz es crecer a pesar de las tormentas y dificultades que estemos viviendo. Se los repito, tomar la cruz es creer a pesar de las tormentas y dificultades que estemos viviendo, entendiendo que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. En esos días, ya para ir terminando, Manuela me contaba un testimonio de una agrupación cristiana que se llama Rojo, de una canción que ya es viejita, que se llama Desde el Amanecer. No sé si alguno la habrán escuchado, es muy bonita, comienza al principio con instrumentos de una banda sinfónica. Incluso me
acuerdo que la niña Angie, mi hija mayor, en los 15 fue uno de los vals que ella bailó. Y ella me contaba, Manuela, acerca de estos muchachos. Yo no sabía que contratar una banda de estas, una banda sinfónica, una orquesta mejor sinfónica, costaba tanto dinero. Y a este muchacho se llama Manuel, y quería hacerlo, y le tocó vender unas cosas, otras, hasta el punto de que le tocó vender su casa. Y yo les digo, si son 3 minutos lo que suena esa banda en esa canción, es mucho. Y él vendió su casa con tal de sacar esta producción, de sacar esta canción. Y cualquiera diría, pero ¿cómo hizo eso? Porque era su sueño. Y él estaba, ¿qué? Pagando un precio. Y luego lo vio recompensado, porque o sea, no solamente era un sueño de él, sino que era un sueño de Dios, porque a través de este ministerio de ellos, muchas personas han sido alcanzadas para Cristo. Entonces, yo les digo, él no se quedó sin casa, Dios luego lo bendijo, y ahora incluso, ¿saben qué tiene? Una empresa donde ellos mismos hacen instrumentos musicales y ya venden instrumentos. Pero le costó, sí, pero nosotros todo lo queremos que facilito, todo lo queremos facilito. Marcos 14, 34 al 35 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan afuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Sabemos que en los países donde nieva mucho, donde cae nieve y están en inviernos muy intensos, se debe echar la sal en los caminos para que se derrita la nieve y así poder transitar. Igualmente la sal sirve para el ganado, aquí solo que lo acabamos de leer, sirve para el ganado ya que es un elemento esencial para la digestión de ellos y para evitar la deshidratación. Es muy distinto el organismo de una persona al de un animal de esos de ganado. Porque si nosotros comemos mucha sal, antes nos vamos a deshidratar, pero ellos necesitan esto para no deshidratarse. Dice el Señor que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Si nosotros perdemos la capacidad de darle esencia al mundo, de darle ese gusto, de darle ese sabor, ¿quién entonces lo va a hacer? Si nos volvemos iguales a esas personas inconversas que no tienen temor de Dios, imitando sus actitudes, vamos a ser igual a ellos y no vamos a poder darle sazón ni vamos a servir para abrir camino. ¿Se acuerdan que le echan sal a la tierra, al camino, en la nieve, para que se pueda abrir y puedan transitar? Si perdemos esa esencia, nosotros no vamos a servir ni para eso, ni para evitar la deshidratación espiritual que tienen tantas personas, así como en estos animales bovinos que si no se les da la sal, se deshidratan. Si nosotros no somos la sal, vamos a perder el propósito de Dios. Si no pagamos el precio, entonces, ¿para qué estamos buscando el Señor? La vida cristiana no es para débiles. La vida cristiana es para valientes. Es más valiente el hombre que le dice que no a una mujer que no es su esposa, que aquel que corre y se acuesta con 2 y 3 diciendo que eso los hace ser más machos. Es más valiente el jovencito que le dice que no a las drogas y prefiere quedarse solo que compartir con amigos que solamente lo están incitando al mal. Es más valiente dejar incluso de tener que estar llamando tanto a las personas porque no te están edificando y te están haciendo entrar en chismes, en murmuraciones, en críticas. Es mejor morderse la lengua que tener que estar criticando, murmurando o contestando las ofensas. Duele. Pagar el precio duele, pero vale la pena. Porque va a estar tu conexión directa con el Señor y ese cielo de bronce se va a quebrar y vas a ver cielos abiertos para tu vida, que eso es lo que el Señor realmente quiere hacer contigo. Ojalá que haya sido de bendición esta palabra, es una exhortación, pero eso es lo que nos manda el Señor, que prediquemos, que exhortemos, que animemos, que consolemos, y espero pronto darles una palabra que sea de esas que nos gusta, que todo le decimos amén, pero qué bueno que a esta también le digamos amén, que la atesoremos en nuestro corazón y digamos, Señor, si realmente necesito un cambio, realmente necesito ser la diferencia. Necesito pagar el precio para poder recibir mis bendiciones. En el nombre de Jesús, yo he predicado, Señor, esta palabra. Sé que no son
mis enseñanzas, sino que todo viene dirigido por ti, Señor. Y yo no quiero predicar a las personas porque tengan comezón de oír y que les fastidie, Señor, lo que yo estoy predicando. Yo quiero es predicar al espíritu de las personas para que se levanten y salgan de ese lugar de tinieblas y puedan seguir avanzando en el conocimiento tuyo, Señor. Yo les bendigo y les bendigo y les bendigo, y sé, Señor, que si esta palabra ellos la atesoran en sus corazones y cae en buena tierra, luego va a dar fruto, Señor, en todas las áreas de su vida. Porque como leíamos ahorita, con todo sé que le irá bien al que teme a Dios, al que es bueno, al que busca lo bueno. Van a venir bendiciones, Señor, sobrenaturales, y un día vamos a poder estar en el cielo contigo. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.